La Iglesia Adoración y Gloria de Lakeland, Florida les presenta su programa Salvación y Vida para ti. Bendiciones, te habla la pastora Lilian Recta Maisonet y aquí queremos hoy presentarte un tema muy especial y para eso he invitado a varias hermanas de nuestra iglesia que quiero presentarte en estos momentos. Tenemos a nuestra hermana María Flores, Dios les bendiga. Mi nombre es María Luz, bendiciones para todos. Mi nombre es hermana Abigail Cota, Dios les bendiga. Y el tema de estos momentos es puertas abiertas. Y queremos comenzar hablando sobre Eclesiastés, amén, capítulo 10, versículo 8. ¿Por qué puertas abiertas? Mire, tenemos que entender que a veces en este caminar suceden cosas en nuestra vida. Y a veces no sabemos que es porque hemos abierto puertas. Nosotros tenemos un muro que se construye a través de la oración, a través de las armas, a través de la adoración, a través del ayuno. Se va construyendo en forma espiritual, no la vemos. Amén. No la vemos, pero en forma espiritual se va construyendo una fortaleza alrededor nuestro que nos va protegiendo. Y hay momentos que nosotros no nos damos cuenta que abrimos puertas. Pastor, y pueden ser devastadoras para nosotros, para nuestra vida cristiana. Y no lo sabemos. Sí. Amén. Se levantan situaciones difíciles y no sabemos, pero ¿por qué pasó esto? Porque abrimos unas puertas sin saber que las abrimos. Y queremos comenzar con Eclesiastés 10:8, que dice la palabra del Señor: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Y vamos a ver ciertamente qué es lo que nos quiere decir Eclesiastés a través de todo esto. Nosotros, lamentablemente, el pueblo de Dios, a veces abrimos puertas sin saberlo. ¿Por qué? Porque estamos en unas corrientes del mundo y aún dentro de la iglesia se ve tan sutil un comportamiento repetitivo que termina siendo como un comportamiento normal. Entonces sufrimos unas consecuencias y no nos damos cuenta el por qué. Entonces una de las cosas que tenemos que entender, nosotros como cristianos estamos llamados a vivir una vida de comunión con Dios. Amén. Una vida de santidad. Y estamos llamados a vivir una vida donde nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir el propósito de Dios al cual somos llamados. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos enemigos. Y porque tú mencionaste un versículo bien importante. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es algo espiritual. Amén. Entonces, si esa cobertura que nosotros tenemos que mantenerla fuerte, saludable, y solamente se logra cuando nosotros estamos conectados en comunión con Dios. Acuérdense que nosotros tenemos al Espíritu Santo y es nuestra responsabilidad preservar ese Espíritu Amén. Santo. Guardar esa relación, mantener esa relación. Y dice la palabra cuando está hablando aquí Eclesiastés sobre el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Cuando está hablando de aportillar o portillo, significa, según los tiempos antiguos, es una ruptura, una hendidura en los muros de protección de las ciudades. Tenemos un muro, tenemos una protección, pero ¿qué pasa? Se hacen unas hendiduras en nuestro caminar. ¿Cómo se hacen esas hendiduras? ¿Por lo que qué? Por lo que podemos por lo que hablamos, en la forma, lo que declaramos, lo que confesamos, formas de actuar, formas de vivir, actuaciones nuestras que están en contra de la palabra de Dios. Pero queremos traer unos puntos y queremos traer en la Biblia unos eventos que queremos enseñarle a los televidentes que son puertas abiertas. Y vamos a comenzar con la hermana Abigail, que nos va a traer uno que nos va a explicar en este Hablando momento. de los muros, pastora, que usted estaba hablando, sabemos que para el tiempo de Israel, ¿verdad? Así era como ellos defendían la ciudad, con muros, con murallas. Qué importante que el Señor nos hace la colación de que nos trae, de que al romperse el muro, al tener una rendija, estás descubierto por una área. Amén. Pues nos trae eso al sentido espiritual. ¿Sabe? Si abrimos puertas, estamos descubiertos, estamos dando un permiso legal al enemigo.
¿Qué es lo que hace, verdad? ¿Y qué es lo que nos está diciendo Eclesiastés? Que si entonces a portillar del vallado te morderá ¿quién? La serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás es el enemigo. Satanás es el enemigo, que eso es lo que él quiere. Él está buscando qué hendidura, qué abertura hay en tu muro para poder entrar y ¡fiu! Morderte y exactamente Y atacar. So, vamos a ver uno de los ejemplos que tú quieres Uno de traer. los ejemplos que tengo aquí en la Biblia se encuentra en Números 16, versículo 3, es la rebelión de Coré. Aquí cuando dice la palabra, voy a leer el versículo, dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? So, ¿cómo ellos abrieron puertas en ese momento? Desafiando a los líderes, no haciendo caso, no haciendo obedientes, ¿verdad?, a lo que ellos estaban hablando al pueblo, a las ordenanzas, a los estatutos. So, eso nos está dando paso de que cuando nosotros nos levantamos al liderazgo de Dios, y uno de los ejemplos es David. David cuando Saúl lo perseguía, no se atrevió a tocarlo. Amén. ¿Por qué? ¿Qué decía él? Líbreme Dios, líbreme Dios De yo tocar a de quién. tocar al ungido de Jehová. Eso quiere decir que si yo hago lo contrario, yo estoy abriendo ¿qué? Una puerta. So, ¿y cuáles fueron las consecuencias para Coré? Dice en el mismo número, capítulo 16, versículo 32, dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. O sea, esto es bien importante, que no solamente la consecuencia viene sobre nosotros, viene sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestra generación, nación, y debemos ponerle atención, porque esto es lo que nos hace la diferencia para nosotros tener éxito y cumplir la voluntad de Dios y llegar al propósito de nuestra vida. Amén. Y una cosa que hay que nosotros entender que pueden que digan, pero ¿cómo eso? ¿Qué tiene que ver eso con el día de hoy? ¿Qué representa la tierra? Las corrientes del mundo. Yes. ¿Qué representa la tierra? La humanidad, la vanidad de los ojos. Entonces, ¿qué es lo que te va a tragar? Si no es en las corrientes del mundo, los problemas, las situaciones te atraen, lo que se está moviendo a tu alrededor, te deprimes, te oprimes y no sabes qué consecuencia porque te levantaste en contra de quién. De un líder. De un líder de Dios. Autoridad espiritual. De una autoridad espiritual. Amén. Y hay consecuencias. Eso es un tremendo ejemplo. Sí. Es que podemos ver también, pastora, que el líder mayormente puede ver más allá, ¿verdad? Porque es guiado por Dios. Es respaldado, Dios le amplía más la visión. Dios lo llamó. Dios lo llamó a eso mismo, ¿verdad? Y cuando nosotros pues desobedecemos y no hacemos caso, hay consecuencias. Porque nos creemos que estamos en contra del líder. Exacto. Pero es contra Dios que se Es contra Dios. Es contra Dios que estamos antes. Y ahí, pastora, surge algo, que esos vallados de ángeles que tenemos a nuestro alrededor, esos muros espirituales, van cediendo, porque vamos abriendo grietas en esos muros, Yes. a través del pecado, de la soberbia, de la desobediencia, de la murmuración, porque eso fue lo que hicieron ellos. Ellos se quisieron ver igual a él. Y si tú miras bien, ese fue el principio del diablo, Yes. que fue lo que quiso ser igual a Dios. Que lo que llevó a la caída. Amén. Y que lo llevó que lo sacaran del disfrute del reino de Dios, de los cielos, y fuera echado sobre la tierra. Tenemos otro ejemplo más, hermana María Luz, si nos puede hablar de un ejemplo. Y este es muy importante también que tenemos, porque es una puerta abierta que ciertamente trae un domino effect. Amén. Se encuentra en 2 de Samuel 11 y dice así, ¿verdad? David, sabemos todos que David es el rey de Israel. Entonces dice el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, en ese momento David tenía que ir al frente de ellos y no se fue,
se quedó en la casa. ¿Y cómo eso abrió puertas? Pues abrió puerta porque entonces él se quedó en la casa, salió a la terraza, vio a una mujer que se estaba bañando y le llamó la atención. Y ahí vino el pecado del adulterio. Y de esa forma el rey, que era un escogido de Dios, abrió puerta al enemigo. Por no estar. Donde tenía que estar en la guerra. en el tiempo que el Señor los enviaba. Y eso tuvo unas repercusiones muy grandes porque Sí. comenzó él mirando, primeramente se quedó, miró lo que no debió, lo deseó, lo tomó y también mató Mató. para poderse. Entonces, como consecuencia murió el hijo Ujú. de esa unión que no fue conforme a Dios. Hubo unas consecuencias devastadoras. Y todo fue porque él no hizo Lo que tenía que hacer. lo que tenía que hacer. Y otra cosa, pastora, fíjese que a veces hacemos cosas que parecen no ser inofensivas, ¿verdad? Porque uno puede decir, ay, hoy me quedo en la casa, no voy a la iglesia, porque me siento cansada o porque tengo otro compromiso de otra cosa, pero no nos damos cuenta que le estamos abriendo puerta al enemigo y que esas consecuencias no solamente nos afectan a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestra familia, A la iglesia. aún a la congregación, Aún a la congregación. porque estamos ahí, tenemos un compromiso, primeramente con el Señor, después con nuestros hermanos, y no lo cumplimos, y al no cumplirlo, pues estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Otro momento es cuando el Señor quiere que tú ores, pero tú decides quedarte durmiendo. Cuando Dios te manda a cumplir un propósito, a irle a hablar a alguien o hacer algo y tú decides no hacerlo, eso trae repercusiones, porque en la desobediencia hay consecuencias y en la obediencia hay bendición. Pero cuando nosotros queremos traer esto, porque a lo mejor alguna persona podrá pensar, decir, sí, pero eso es en el Antiguo Testamento, pero ¿qué en el Nuevo Testamento? Y en el Nuevo Testamento, pastora, dice aquí en Hechos 5, habla acerca de Ananías y Zafira. Dicen cómo ellos mintieron al Espíritu Santo. Y vamos a leer, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y sigue diciendo, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Wow. Porque eso se lo traía a Dios. Amén. La ofrenda y el diezmo se lo traía a Dios. Y le dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Y entonces este versículo nos está hablando acerca de la apariencia. ¿Cómo venimos delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón, lo que le traemos? Ellos traían, dice que vendieron una heredad y se lo trajeron al Señor, pero dice que sustrajeron de esa heredad. No se la dieron completo. Y Dios habla de darle todo a Él, completamente, todo. Una de las cosas que yo quiero añadir en cuanto a eso, nosotros no tenemos, hay personas que no tienen en cuenta que nosotros somos sacrificio vivo. Nosotros cada vez que ofrecemos algo para Dios, venimos como un sacrificio vivo para ser quemado en el altar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué decía el Señor de cómo ese cordero o ese animal tenía que venir delante del altar? Completo, Limpio, puro, sin mancha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sustraemos, estamos dándole incompleto. Entonces, cuando se quema ese sacrificio, ¿cómo va a ser ese olor? No va a ser grato. No va a ser grato. No va a ser Pastora, lo que me trae ahora a mi mente, ¿verdad? Caín y Abel, los dos ofrecieron un sacrificio. Exactamente. El Señor se agradó de uno y del otro no, porque no lo traía
con el corazón, de con la corazón. motivación de su corazón. Y ahí podemos entender, Entonces dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Caer significa y expirar, habla de muerte espiritual también. amén, amén. Porque se abre una puerta allí también. Se abrió una puerta de mentira, de apariencia, De venir a de mostrar algo que no eres, Que no eres. de no mostrar sinceridad de corazón. Y trajo unas consecuencias devastadoras. Y otra cosa, que a Dios nadie lo podemos engañar. Dios conoce el Amén. corazón, hay que venir a Él completamente como somos. Ujú. Dios sabe qué es lo que le podemos dar nosotros a Dios. Y Dios estableció unos preceptos, unos mandamientos. Cuando nosotros venimos a Dios, porque el Espíritu Santo le plació llamarnos, escogernos. Vamos otra vez al Salmo que hemos estado hablando mucho en la iglesia. El Salmo 65:4 que dice, bienaventurado al que Dios escogiere y atrajere así para habitar en sus atrios, porque los atrios, ¿qué lo va a hacer? Saciarlo de bien. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres bienaventurado y tú eres escogido como soldado de Dios, como embajador de Dios, como hijo de Dios, con un privilegio, con unos beneficios, con una herencia, tenemos que vivir conforme a Él. Y Amén. bienaventurado quiere decir feliz. Bendecido. Bendecido. Entonces nosotros no podemos poner en juego eso simplemente por algo material, por dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque lo que hace es, ¿qué nos dice Eclesiastés? Abrimos el vallado y nos muerde ¿quién? La serpiente. La serpiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? La serpiente no te va a traer nada bueno. Trae veneno. Trae veneno, y ¿qué es lo que muerte. hace? Daña el corazón. Daña nuestro corazón, daña nuestra relación con Dios. Y no podemos fluir, cumplir propósito. ¿Cuántas profecías Dios nos ha dado y no se han podido cumplir? ¿Por qué? Por puertas abiertas. Pastora, y hablando del texto del Salmo, ¿verdad? 65:4, dice que también seremos saciados del bien de la casa. Amén. Y qué Amén. mejor que estar en la casa de papá, en la Amén. casa de Dios, donde Y- seremos y- provistos, sustentados, donde Él nos da todo. Y Dios lo que quiere es bendecirnos. Todo lo que nos pide es para bendecirnos. Amén. Yo siempre tengo este lema y ustedes me han escuchado muchísimas veces. Cuando Dios te dice que no para algo es para protegerte, y cuando dice que sí para algo es para bendecirte. bendecirte. Y yo lo creo fielmente. Tú dijiste algo bien claro. ¿Estamos en qué? ¿En la casa de quién? En la casa de Dios. ¿En los atrios de quién? De Dios. So, si estamos en la casa y en los atrios de Dios, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? Como hijos de Como Dios. hijos. Como hijos de Dios, conforme a su qué? Su palabra, palabra. su mandamiento, Sus preceptos. su precepto. Mire, y yo se lo digo a la iglesia, y ustedes me han escuchado 100 veces, no es que Dios se meta en tu agenda, es que tú te metas en la agenda de Dios. Porque nosotros siempre estamos, Señor bendíceme, pero no podemos recibir las bendiciones si no tenemos a quién. Al bendecido con nosotros. Al bendecido con nosotros. Pero hablando de todo esto, ahora nosotros vamos a hablar, ¿cuál es la solución? Sí, porque hay solución. Amén. Tenemos que tener, como yo le digo a ustedes, cada Goliat tiene una qué. Una piedra. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada problema tiene una palabra para derribar y cortarle la cabeza a Goliat. Amén. Entonces, en esta situación, primeramente tenemos que entender que tenemos que cerrar las puertas, reconocer que hay unas puertas abiertas. Y no solamente en estas áreas, hablamos de levantarnos en contra de líderes, hablamos de no hacer lo que nos toca hacer, hablamos de apariencia, de la mentira, hablamos también el diezmo. En Malaquías hay una bendición que no va a ser, que es irrevocable, que el Señor no va a cambiar. Traigan los diezmos al alfolí. Dios no puede destruir al devorador si tú no le has traído los diezmos, porque la consecuencia de traer los diezmos y las ofrendas es que el Señor derriba al devorador, y si no lo hace, ¿qué es lo que sucede? Abre puertas. Y es el único versículo en la palabra de Dios que el Señor reta al pueblo a probarle. Él dice, probarme en esto,
sino abriré las puertas de los cielos y derramaré bendición que sobre y abunde. Mire, el trabajo no es nuestro bendecidor. Nuestro bendecidor es que El Dios. el trabajo es el instrumento para Dios bendecirnos. Y Amén. total, todo es de Él y para Él. Y Y, para Él lo- es el que nos los da. Y para los tiempos que Amén. estamos viviendo, ¿para qué nos estamos afanando tanto por cosas materiales? Eso es así. Sabiendo que Él qué, que Él viene Él que Él viene pronto. que Él viene pronto. No es que esto es terrenal, material. Todo se va a quedar aquí, nada más. Y es que, pastora, Él nos da la salud, Él nos da la fuerza. Él nos lo da todo. Toda buena dádiva. Todo, y todo don perfecto desciende de lo Amén, alto. amén, amén. Esto está poderoso. Pastora, también podemos leer en la palabra que la Biblia nos es un manual, ¿verdad? De Amén. instrucciones, pero nos dice que por tanto Él es santo, Él requiere una santidad en Ujú. nosotros, que debemos santificarnos cada día. Y el santificarnos cada día es escudriñarnos y cerrar las puertas. Amén. Porque Exacto. cuando abrimos las puertas ya no estamos santos, no estamos, ¿verdad? Caminando en esa Se pureza. ha abierto una hendidura. Exacto. ¿Y quién te muerde? La serpiente. serpiente. La serpiente. Entonces vamos a ver cómo podemos entonces cambiar las cosas a nuestro favor. Amén. El arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Y eso lo encontramos en Hechos 3:19. Y dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Amén. ¿Y qué es arrepentirse? Cambio. 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 Reconocer que estabas mal. Y entonces yo vengo y Y me arrepiento. enderezarte. Es un cambio total. Ya no lo voy a seguir haciendo. Fíjate, me levanté al frente del líder, hablé del líder, o dejé de hacer lo que tenía que hacer, o no le di al Señor lo que le pertenecía, o vengo con una apariencia. No, no, Señor. Vengo genuinamente, perdóname. Arrepiento, cambio, hago un cambio. Arrepentido es una cosa y remordimiento es otra. Remordimiento es que cada vez que tú lo haces, perdóname, Señor, y vuelves y lo haces y perdóname, Señor, y vuelves y lo haces y perdóname, Señor. Pero el arrepentimiento lo que hace es que tú tomas la decisión de hacer un cambio. Y hay que entender que Dios nos va a ayudar a hacerlo. Y viene una liberación cuando nosotros nos arrepentimos, soltamos eso que nos está agobiando. Porque cuando guardamos cosas traemos un peso, pero el arrepentimiento te trae libertad, liberación. ¿Qué es lo que te está Paz, diciendo ahí? tranquilidad. ¿Cuál es la palabra que te está diciendo ahí? Te está Dice diciendo refrigerio. Amén. Van a venir Amén. del Señor tiempos de De refrigerio. refrigerio. de descanso. De descanso. O sea que no nos conviene guardar cosas, ni estar allí porque muchas veces no queremos arrepentirnos porque sentimos que nos van a rechazar, nos van a ver mal, qué van a decir. No queremos exponernos y mejor guardamos cosas y por eso mismo como que hay un temor en nosotros. Entonces guardamos las cosas y no nos queremos arrepentir. Pasa eso también. Pero Pasa entonces, eso ¿qué también. hacemos? Pero dice que vengamos ante Dios y confesemos delante de Dios, porque Él es nuestro Padre. ¿Cómo nos recibe un Padre? Nuestro Padre no nos va a dar golpes y decir, que te lo dije, porque lo hiciste, eso te pasa. No, 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 no. Dios es un Dios fiel y misericordioso. Un atributo que es de Dios es que es misericordioso, perdonador, Amén. es bondadoso. Y un corazón tiene un contrito. contrito y humillado. Él no va a Él despreciar. no lo desprecia. Amén, Entonces, amén. dice que vengamos a Él confiadamente, que vamos a alcanzar misericordia. Amén. El que se acerca alcanza misericordia y es arrepentido. Y otra cosa, también me viene un versículo que dice en Salmos 32:3, dice que mientras callé, se Se envejecieron mis mis huesos. O sea que no nos hace bien guardar nada. No, y Él lo Es sabe mejor todo. tener- Sus ojos Ajá. atalayan la tierra. El que Amén. hizo el oído no oirá. Amén. Así lo dice en Ajá, Salmo. amén. El que hizo los ojos no mirará. Así que sus ojos están sobre. Él lo ve todo y lo todo. sabe todo. Es que Él escudriña todo. ese es el camino para todo, el arrepentimiento. Y entonces, después del arrepentimiento, ¿qué es lo que viene? El perdón. El perdón. El perdón. Y hay unos cuantos textos, muchos textos en la palabra que habla del perdón, pero yo busqué uno que es bien corto, que dice el Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Amén. ¿Y qué es verdaderamente el perdón? El perdón. Dejar la Todo. ofensa.
Él lo borra. Todo, Él lo Lo quita borra. todo. Lo quita. Dice Él lo que borra. Él lo echa al fondo del mar, pero Ya no somos, se a veces acuerda. nos convertimos en bus y vamos de nuevo. Entonces, si Dios te lo perdonó, ya, todas Ya. las cosas viejas pasaron. He aquí, He aquí, todas todas son son hechas hechas nuevas. Pero ¿y por qué entonces el perdón? Porque tenemos que. Un abogado. Un Amén. abogado. Y lo bueno de tener un abogado es que es un representante que ya pagó la deuda. Amén. Está sentado. Está sentado en el trono, que dijo, consumado es. Aleluya. Ya no te preocupes, ya yo pagué la deuda por Amén. ti. Solo camina en la rectitud. Y mira, lo podemos encontrar en Primera de Juan, en el capítulo 2, del 1 al 2, versículo del 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tampoco es un derecho a pecar, Ujú. pero Amén. es que si fallaste, tú tienes un abogado. Aleluya. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. No hay otro más justo que Él. Amén. Y qué Amén. cosa tan importante, pastora, que con ese abogado no tenemos que hacer cita, solamente ir donde Él. Y Él está dispuesto 24/7. Amén. No hay tenemos una, que pagarle. no hay una grabadora que usted deja el mensaje y Él te devuelve la llamada. Y habla nuestro idioma. Y habla cualquier idioma. Habla nuestro idioma. Yo no quiero dejar de mencionar, porque estas son puertas que se ven y cosas que hemos mencionado, pero hay cosas internas que son puertas, Que no se ven. como la envidia, celos, La amargura, la la sed de amargura, amargura, la avaricia, el rencor, el rencor, la búsqueda, el orgullo, la soberbia. La prepotencia, la prepotencia, todo este tipo de cosas que nosotros tenemos que dejarle al Señor. Hermano, tenemos que entender que tenemos una naturaleza pecaminosa, y por eso el Señor nos dio una nueva naturaleza, para que esa nueva naturaleza nos ayude a vivir conforme al Espíritu, porque lo que se conecta con Dios es el Espíritu, no es la carne. La carne y el Espíritu se contradicen entre sí. contradicen. Pero dice el Señor, someteos a quién, A Él. someteos a Dios, Resistir resistir. al diablo y huirá de nosotros. Y eso es cerrando las puertas. Amén. Cerrando las puertas. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Yo te pido por cada televidente, Señor del cielo, Padre Santo, Padre bueno, que tú le hables a través de esta palabra, y que, Señor Jesús, seas tú obrando, que tú le dejes saber qué puertas han sido abiertas y que vengan. Venga un arrepentimiento genuino, Señor, a cada persona que nos está escuchando, Señor. Que esta palabra, Señor, que ha venido directamente de ti, Padre, que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, llegue a ellos en forma de salvación, de liberación, Padre Santo. Tú conoces la necesidad de cada corazón y de cada vida, Padre Santo. Que puertas sean cerradas, Amén, Señor. en el nombre de Jesús. Que puertas de maldición sean cerradas, de pecado, Señor, que ya no nos gobierne, que ya no gobiernen las vidas, Padre Santo, el pecado y la maldición de tener a puertas abiertas, Padre Santo, sino que sean cerradas, Gracias Señor, por el en tu perdón. palabra, Señor. Gracias por tu perdón. Amén. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Aleluya. Tú eres un Dios de muchas oportunidades, Padre Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las personas que nos han escuchado, Señor. Y esperamos, Padre, que esta palabra quede atesorada en sus corazones, Señor. Espíritu Santo, que tú, Padre Celestial, puedas, Señor, redarguir esos corazones para que armas lleguen a tu presencia, mi Dios, y te puedan reconocer como Dios y Salvador de su vida. Amén. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay perdón. Amén. Porque sabemos que tú eres el abogado. Amén. Porque sabemos, Señor, que tú, Dios mío, Señor, pagaste el precio en la cruz del Calvario, Amén. derramando tu sangre, Señor. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados, Amén. que tú eres el médico por excelencia, Amén. que tú eres nuestra fortaleza, nuestra Sí, fuerza, Señor. nuestra paz. Y si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Amén. No tenemos que Aleluya. buscar afuera, Señor, porque Amén. tú lo suples todo. Amén. Ayúdanos a cerrar puertas, Amén. Señor. Sí, Abrir Señor. nuestros ojos, Señor, y a ver, Dios mío, Señor amado, tu voluntad en nuestra vida. Amén. Porque esto es Aleluya. lo que te agrada, Señor. Que compartamos la palabra, que escudriñemos, Dios mío, la escritura y Dios mío, nos miremos, nos reflejemos y busquemos en qué áreas te estamos fallando. Amén. Para poder, Dios mío, Señor,
tomar acción, de tomar tu mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, en este momento queremos despedirnos, pero queremos invitarte. Estamos teniendo unos cultos preciosos, poderosos. Amén. No te lo pierdas este domingo. Amén. Y también el miércoles estamos a las 7:30, el estudio bíblico para toda la familia. Te bendecimos y te saludamos y hasta la próxima. Dios te bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.